noches, ¿qué tal? Hoy comenzamos este tribuna abierta de la misma manera que comenzamos el programa de hace 6 meses, también tras los resultados del 20 de diciembre. Y es que a pesar de estar a finales de junio, nos encontramos con unos segundos comicios y un nuevo escenario político que continúa abierto, siendo los pactos y los acuerdos nuevamente los grandes protagonistas. Para hablar de estos resultados electorales esta noche nos acompañan José Luis Valero, jefe de política del Alto de Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Meravete, director de AMASM. Buenas noches. Buenas noches. Y Álvaro Bajén, abogado. Buenas noches. Muy buenas noches. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de Twitter con el hashtag ZTVGobierno y también en la dirección de correo electrónico tribuna@ztv.es. Bueno, los resultados electorales del pasado domingo dejan nuevamente un escenario político muy abierto, unos resultados que luego pasaremos a analizar, pero que no han cambiado la situación sustancialmente, a pesar de lo que sí que ha cambiado ha sido ese ambiente político. La primera pregunta, por tanto, es clara. ¿Creéis que esta vez sí habrá gobierno o, dicho de otra manera, los líderes políticos, los partidos que hace 6 meses no han sido capaces de formar un gobierno, lo harán ahora? José Luis. Bueno, en principio yo creo que están obligados a llegar a acuerdos. Yo creo que no va a ser pronto, pero sí están obligados. Unas terceras elecciones yo creo que no se sostienen ni por los ciudadanos ni por los partidos, y todo lo que están diciendo hasta ahora, pese a que repiten lo mismo que pasó en diciembre y en enero, yo estoy plenamente convencido de que por activa o por pasiva habrá un acuerdo seguramente entre finales de agosto y septiembre. Javier. Pues yo creo que les interesa y mucho, porque si nos fijamos en los datos, los partidos que intentaron la gobernabilidad, es decir, PSOE, Podemos, Ciudadanos, han sido los más castigados en las urnas, los que han tenido la suma de los votos negativos, y el partido que ha permanecido aislado o al margen, que ha sido el PP, pues ha sido capaz de sumar todos los votos que han perdido estos partidos. Yo creo que si se fueran a unas terceras elecciones, el PP ganaría por mayoría absoluta. Álvaro. Bueno, la cuestión está en que tendrán que ponerse de acuerdo, me imagino, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, Canarias, los gobernantes, los diputados de Canarias. Es decir, si eso es posible, en torno a un programa concreto, que yo creo que ya empiezan a oírse voces en cuestiones de política económica, seguridad social, etcétera. Es posible que haya un acuerdo con un voto en contra del Partido Socialista. Es mi opinión.
facilite que en Canarias haya un voto favorable al Partido Popular. A pie de urna, cuando nos dieron las noticias, los datos, yo no veía ningún acuerdo. Pero tal y como veo los resultados ahora, claramente yo creo que tiene que gobernar el Partido Popular. Otra cosa es que no creo que el Partido Socialista vote al Partido Popular. Sí, yo la verdad es que veremos, yo creo que el escenario lo veremos el día 19 de julio, en la comparecencia de la mesa del Congreso. Correcto. Yo creo que veremos ahí una primera aproximación o posibilidad de acuerdos entre varias formaciones. Si es Ciudadanos el presidente. Si es Ciudadanos el presidente, creo que es claro, y si es el PSOE, yo creo que también se deja abierta una posibilidad a un cambio en la posición del PSOE, que además casi está obligado también a hacerlo, porque corremos un riesgo, pese a que el resultado es claro. Yo creo que en este sentido todos han bajado en votos, salvo el Partido Popular, con lo cual unas terceras elecciones sería más de lo mismo. Yo creo que al final hay bien claro que hay un bloque de centro derecha que tiene el voto fijo, mientras que en la izquierda se dispersa de otra manera distinta, y yo por lo tanto creo que cambiaría. El riesgo mayor que existe en estos momentos es que se haga un bloque de derechas contra un bloque de izquierdas. Eso no sería bueno para el futuro de este país, que tiene que acometer una serie de recortes y una serie de mandatos de la Unión Europea en la que no puede haber una fractura social. Y entonces ya veremos cómo lo resuelve, pero yo creo que en la mesa del Congreso va a haber gestos suficientes como para buscar vías de entendimiento, al menos entre tres fuerzas políticas. Bueno, esperemos que sea así. Pasamos, como decía hace unos instantes, a analizar los resultados obtenidos por cada partido. El Partido Popular consiguió 14 escaños más que en las elecciones del 20 de diciembre, 137, lo que ha supuesto que su líder, Mariano Rajoy, haya salido más reforzado. Se ha movilizado más el electorado del PP por ese miedo a que Unidos Podemos pudiera llegar a gobernar. Mira, Javier. Pues yo creo que sin ninguna duda los mensajes que recibe la sociedad y sobre todo el centro político, considerando que una persona en una escala de 1 a 10, ese centro puede estar en la posición de centro izquierda, centro derecha, digamos en los puestos entre 4 y 6, los inputs que ha recibido sobre la información han sido pues un poco alarmantes. Los sondeos, que otras veces no son tan determinantes, las encuestas, en esta ocasión han sido decisivas para que ese voto, el voto que
salió de PP hacia Ciudadanos, una parte volviera hacia el PP y un voto de la abstención. La abstención no siempre es la misma, aunque puede ser parecida a una otra vez la bolsa de abstencionistas. Si nos fijamos en las tripas de los sondeos, entran y salen muchos ciudadanos en cada ocasión. Y esta vez han salido de los abstencionistas muchos a votar al PP, en torno a un 15% de los abstencionistas anteriores. Y la abstención se ha nutrido de votos pertenecientes al espectro más de la izquierda política, ¿no? Entonces, yo creo que el factor de esos datos muy favorables a Unidos Podemos, esa alianza con Izquierda Unida, irse hacia ese extremo ideológico, ha supuesto un contrapeso hacia el PP, y para mí tampoco cabe ninguna duda que la gestión en lo que se viene a llamar las ciudades del cambio pues ha supuesto un plus negativo hacia esas candidaturas: Zaragoza, Valencia, Madrid, incluso Barcelona en porcentaje ha tenido menos, pero en valor absoluto tiene una bajada considerable, ¿no? Cuando todos esos elementos se repiten hasta una categoría de patrón, es que algo no ha funcionado correctamente para ellos. Sí, yo creo que la abstención hay un voto importante de izquierda y que el voto de derecha se ha movido hacia el Partido Popular. La suma de PP más Ciudadanos da prácticamente el mismo resultado que el 20 de diciembre. Es decir, arriba abajo. Luego sí que hay un factor importante que son los restos. Yo creo que el PP ha entendido mucho mejor lo que es una campaña de este tipo, en el que los restos deciden en muchas circunscripciones, no solo para aguantar lo que tienes, sino para ganar la posibilidad de otro escaño. Y en ese sentido es el que mejor ha diseñado la estrategia de campaña en las provincias claves, que es lo que le ha podido permitir los 14 diputados y no perder los que tenían en el aire. Dos ejemplos claros: Teruel y Zaragoza. Esos dos tenían muchas opciones de que caísen del lado de Unidos Podemos. O sea, ¿cuál ha sido la campaña que ha hecho el PP intensiva en Zaragoza y en Teruel, en las provincias, que no en las capitales? Ha sido clave para amarrar esos dos escaños. Y los otros que tenía peleándolos con Ciudadanos son los que ha ganado en la llamada del voto útil. Pero casi toda la plana mayor del PP se ha trabajado a lo largo de todo el territorio español. Se ha trabajado perfectamente las provincias donde había dudas o donde podía rascar un diputado más, y le ha salido perfecto. Otra vez sale mal
esta ocasión le ha salido prácticamente perfecto. Álvaro. Y esa es una de las claves. Bueno, yo como estudio estos temas desde una perspectiva innovadora y no con conocimiento técnico, yo creo que en este país hay dos elementos importantes. Uno, el cambio generacional, que es muy importante. Tenemos nuestra generación, que es la generación Baby Boom, la de alto índice de natalidad, y luego tenemos la generación de los millennials, que están transformando la estructura de todo lo que sería los votantes en este país. Yo creo que se puede apreciar en las elecciones generales, cuando ves la evolución, que desde el 2008 ya hay un cambio sustancial en el electorado. Si el Partido Popular tenía 11 millones de votos y tal, pues eso se ha acabado, y ahora hay 5 millones de votos para Unidos Podemos y Izquierda Unida, y ya hablaremos de Izquierda Unida un poquito rápido, y luego tenemos Ciudadanos con 3 millones y pico, son 8 millones de votantes que van a ir creciendo porque están en la generación millennial. Yo creo que son los que van a ir creciendo, y los que van a ir disminuyendo son los otros. Déjame esta visión. Y entonces decir, se han agrupado el voto, digamos, de la generación de Baby Boom en los 3 aspectos, tanto en el aspecto de lo que sería el Partido Popular, que se ha unido perfectamente y ha ido religiosamente a votar con mucha disciplina, pero también se ha unido el Partido Comunista. Los viejos no han votado a Podemos, son los viejos, son los antiguos. No estoy insultando a nadie, pero yo estoy haciendo una y además la estructura clásica del PSOE se ha mantenido, pero también viene la nueva, con perdón para los socialistas, la nueva socialdemocracia, la nueva gente. ¿Cómo es esa gente? A mí me gustaría hablar de ese tema. ¿Cómo es esa gente y qué piensa los millennials? ¿Qué están pensando? Porque yo entiendo que aquí se ha producido un voto de arraigo de lo antiguo, pero que viene lo nuevo. Pero la izquierda, No, yo creo que bueno, yo hablo de sí, acepto eso, pero con un matiz. No, sí, solo por a ver si me sale la teoría bien. no, está muy bien. Con un matiz. Bueno, si dijimos de la nueva derecha, que sería, pues, no sé qué, pues la nueva derecha francesa, que es distinta a la del Partido Popular, pues tendría que ser Ciudadanos, pero Ciudadanos no ha cumplido ese papel, se ha quedado en Venezuela. No ha cumplido el papel de ser un Estado
yihadista, de centro derecha, yo entiendo que no lo ha cumplido. Por lo tanto, eso lo ha cumplido perfectamente el Partido Popular, que tampoco ha hecho tanto con Venezuela. Consecuentemente, yo lo que veo es que sí que aparece un espacio nuevo para la derecha, que no está todavía perfilado. Sí que aparecen nuevos espacios para la socialdemocracia del siglo XXI y se han anclado, pues el Partido Comunista no ha ido a votar, gente yo creo, por lo tanto, Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo, ha sido pero pondría un matiz, ¿no? Porque los millennials que tú dices, esto de la izquierda, la derecha, la lucha de clases, los sindicatos, es algo que no les va mucho. ¿Mm? O sea, en nuestras generaciones, o sea, una persona vive 4 generaciones. Yo ya estoy en la tercera escala, ¿no? Pero en las escalas 1 o 2, que no han vivido ni posguerra, ni transición, ni dictadura, pues ellos no distinguen tanto esa frontera ideológica. Ellos quieren más eficacia, gestión, transparencia, honradez. Entonces, yo no sé si eso fideliza mucho a los partidos, ¿no? Hay un tema con respecto a Podemos en concreto, si la excluimos de su coalición, que a mí sí que me gustaría analizar en base a lo que tú has dicho, ¿no? Porque yo no sé si Podemos se da cuenta de la estructura de sus votantes. Muchas veces los partidos políticos confunden afiliados, simpatizantes y votantes. El votante es algo que no es fijo en absoluto. El afiliado, el simpatizante, el que paga una cuota, el que asiste, participa, colabora, va a mítines, está en redes sociales, este es muy activo, este no cambiará nunca. Pero el votante es algo muy frágil. Y nosotros desde AMASEM hemos observado que Podemos lo conforman 2 universos muy distintos. Hay mucha gente dentro de cada partido, ¿ok? Pero hay 2 universos muy distintos. Un grupúsculo que es el de los intelectuales muy bien preparados, el mundo universitario y los jóvenes, muchos porcentajes de jóvenes que pertenecen además a rentas medias altas o muy altas. No hay más que verlo que conforma esa cúpula a todos los niveles. Pero después la mayor parte de sus votantes, no todos, pero un gran grupo, pertenecen a extracciones bajas o muy bajas. Y esta gente, estos votantes, que por ejemplo pertenecían antes a varios barrios de Zaragoza y ahora se quedan solo con Torrero, con todo el respeto hacia el barrio de Torrero. Yo solo hablo de la extracción de los votantes. Pueden cambiar de la noche a la mañana a votar a Podemos
partido de extrema derecha, ¿eh? O sea, esto es un matiz Sí, pero importantísimo, porque esta gente lo que Vamos a dejar acabar a Javier. esta gente lo que quiere es un cambio. O sea, todos esos millones de votos hacia Podemos es un cambio. Ese retroceso que está teniendo en las grandes ciudades es porque se está viendo que no son partidos eficaces, que se dedican a temas que a ellos no les interesa. El que ha votado Podemos quiere un cambio real, ¿no? Mientras esos cambios sean cambios estéticos, cambios que no van en la línea de mejora de la economía, creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, este votante se desespera. Igual le da otra opción, ¿eh? No el grupúsculo inicial, este ideológico universitario, de gente muy preparada, muy inteligente, que sabe dirigir, sino el resto de los votantes. Eso es José Luis y Álvaro. que viene un cambio, que hay una transformación generacional, un relevo generacional, hay una transformación de modelo. Eso es clarísimo desde las europeas de 2014. Y además, por ambos ámbitos, estoy de acuerdo con Álvaro, que viene por la izquierda y por la derecha, con Ciudadanos y con Podemos. Y que es verdad que viene. Lo que no sabemos ¿Hacia dónde va? hacia dónde va. sí, Y hay otro problema, además bastante serio, ¿no? Que no hay un modelo, en el que se basa, y que en España no se hacen las transformaciones en un año ni en dos, sino que cuesta entre 4 y 6. Y entonces habrá que esperar a las próximas y a las siguientes a ver cómo se define completamente el relevo y el cambio generacional en España, porque se va a producir, es inevitable. Estoy totalmente de acuerdo en que es inevitable que eso se produzca. ¿Cuál es el problema de PP y de PSOE? O se adaptan a los nuevos tiempos o se van a quedar a todos los secundarios, sobre todo el PSOE, porque ahí Podemos tiene mucho más camino por recorrer que el PSOE, si no es capaz de transformarse en la nueva socialdemocracia del siglo XXI. Y ahí es donde está en estos momentos el debate político en la izquierda. Yo creo que es Izquierda Unida en estos momentos está desaparecida, pero ojo que hay mucha capacidad de subsistencia en personas y en estructuras de partidos que llevan resistiendo las caídas y la desaparición muchísimos años. Pero aún así, el protagonismo político del relevo clarísimamente tiene dos focos. Uno es Podemos y otro es Ciudadanos. Y eso es lo que hay. Y el PP le costará, a ella siempre le cuesta más hacer los cambios o las transformaciones que a la izquierda, pero también es cierto que el PP ya tiene hecho el relevo generacional. Todo el relevo generacional del PSOE, el PP lo tiene ya puesto en escena. Sí. Y eso impide que el ciudadano se lo coma tan rápido como si está pasando en el PSOE. Álvaro y Hay una cuestión que yo también quería introducir, otra más, que es que los modelos
cambiando. Tengo aquí los distintos modelos Ford, Toyota, Cisco System, y es anecdótico. Cuando venía hacia aquí había un chico joven hablando por teléfono y decía al otro por teléfono: ¿qué corporativo eres? Eres demasiado jefe. Entonces, Cisco System y otras grandes empresas han desaparecido las estructuras jerárquicas. Aparece ya lo que es los conductos inteligentes, las redes, las formas de trabajar son muy distintas en este momento. Eso no se ha traspasado, o sea, no ha pasado a los partidos políticos ni al Estado, ¿no? Que eso es lo que no. Entonces dices, bueno, aquí hay un fenómeno que quería yo, y no me voy a extender más, que afecta al litoral, lo que decía Pierre Vilar, el litoral español, que es lo que se llama la descentralización, que ha pasado con el Brexit, pero nos puede pasar con más cosas. Que se puede jugar con la derecha para nacionalismo, se puede jugar con los nacionalismos catalanes. La descentralización como algo que en el siglo XXI va a generar mucho trabajo. El tema de descentralización. Y eso en el voto, yo creo que se ha notado también esa actitud, aparte generacional, de la descentralización, porque la descentralización en las actividades productivas en este momento es vital. En las actividades políticas no se han jerarquizado todavía y acabo. Simplemente esto es un elemento que habría que estudiarlo también como algo que afecta a la... José Luis, breve, Muy breve. luego Javier y cambiamos. Muy breve. Sí, es verdad que en esta campaña lo del Brexit ha tenido su peso también en la decisión final de los últimos días, posiblemente. Y es verdad que todo lo que viene también quiere una transformación del concepto de Europa. Eso es clarísimo. Y tienen un problema, no solamente el empresarial, sino el cambio de las estructuras financieras del conjunto de Europa. Y ahí es el elemento clave para que la transformación sociopolítica pueda tener éxito o pueda abrir nuevas vías de cambio real en los modelos políticos y sobre todo en los modelos de Estado. Y eso es lo que no sabemos cómo se quiere hacer ni hacia dónde. Ahí es donde se ha lanzado, empieza ahora el movimiento, Podemos, Ciudadanos por un lado, empiezan a moverse, empiezan en otros países, los nuevos teóricos en Inglaterra, tienen muchos conceptos laboristas, incluso marxistas, pero muy poco de lo que es la socialdemocracia del siglo XIX y XX, con lo cual todo está cambiando. Entonces, ¿a qué velocidad va? ¿Y cómo? Pues eso es lo que todavía está por definir. Sí, yo creo que ese elemento ha sido clave también en estas elecciones. Bueno, antes se me ha olvidado decir que las últimas elecciones en países europeos
solo conservadora. Y con respecto al tema que introducís ahora, en un país como España, que es un país muy social, con unos servicios sociales públicos, con la seguridad social, la educación pública, la sanidad pública, este aperturismo liberal yo lo veo menos, que se irá imponiendo por parte de la empresa privada, pero no tanto en los espacios públicos. Los espacios públicos Sí, son... lo que pasa es que el problema que estamos hablando, que es la gobernabilidad, siempre va a tener el mismo problema. O sea, es decir, no vas a poder aceptar un modelo ni implantarlo sin fractura. O sea, tienes que conseguir una vía sin fracturar la sociedad. Porque si no, no va a funcionar. Si no, vamos a volver a los clichés, y ese es el grave problema. Por ejemplo, si era bloque de derecha contra bloque de izquierda. O sea, el intento que hicieron PSOE y Ciudadanos tenía bastante sentido si ahí se englobaba en un acuerdo de Estado a cuatro bandas en la reforma constitucional o la reforma, por ejemplo, del modelo territorial español. Pero no tiene sentido hacer un bloque contra otro. Con lo cual, la solución que tienen que coger para la gobernabilidad no puede pasar por fracturar el Parlamento o por fracturar la sociedad. Y eso, ¿cómo se puede arreglar? Pues hombre, no lo sé. Si seguramente me hubiera presentado ya las elecciones, pero yo creo que el problema básicamente está en que estas definiciones del electorado, de jóvenes, de modelos de cambio, es cómo se pueden poner en marcha. Y eso va a ser el gran reto de esta legislatura, si es que se llega a formar gobierno. Álvaro, me pide la palabra y luego Javier, que también la quiere, pero breve sí. Cuestión y rapidez. La tercera cuestión y rapidez. No, porque son tres cosas. No, y rapidez no, porque es... yo creo que aquí hay un cambio y me voy muy lejos, en lo que es el sistema monetario internacional, porque para que haya unas divisas correctas y pueda haber transacciones y no se retranquee la economía, la divisa tiene que ser sólida y no algo que no tenga valor. Y todo eso está cambiando. No solo está cambiando con el Brexit, ya veremos qué va a pasar con determinados bancos, y por lo tanto el sistema monetario internacional nos va a llevar a hacer un cambio en el sistema monetario internacional del sistema fiat a otro sistema más estable. Y estamos en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde mi particular y muy modesto, estoy diciendo, en 2 años veremos cambios muy importantes. ¿Cómo va esos cambios? Pues como has preguntado, ¿cómo va a cambiar las cosas? ¿O vamos a un sistema monetario descentralizado que permita estabilidad y que sea un instrumento de cambio y no un instrumento de comercialización? ¿O vamos a un sistema de ese estilo, o nos encontramos en una situación de una crisis muy potente porque la economía internacional, lo estaba diciendo de Guindos,
caído de una manera importante, no está avanzando la economía internacional. Entonces estamos en una situación de crisis y en 2 años, ¿qué va a pasar? Yo por eso por dar una cosa corta, ¿qué va a pasar con los millennials y con todo esto? No sé si me explico, es decir, hay un triunfo muy claro en este momento y un vector de crecimiento conservador. Pero ¿y en 2 años qué pasa aquí? Sí, pero primero que fuera el gobierno. Vamos a escuchar a Javier, Primero vamos a escuchar a Javier y vamos a seguir analizando los resultados electorales. Javier. Esta misma mañana César Alierta en una conferencia opinaba aquí en Aragón que hay 100.000 puestos de trabajo que están sin cubrir porque no hay unas capacidades para esos puestos de trabajo, ¿no? Yo sí coincido que estamos en pleno cambio. En España parece ser que el cambio que es necesario no damos con la tecla de quién tiene que orquestar ese cambio, pero evidentemente esto es una realidad y con respecto a Europa, pues esto, la moneda, los mercados, lo tendremos que decidir nosotros, ¿no? Sí, pero Lo de Inglaterra es más que un referéndum que se queda en qué sorpresa. Nosotros no pensábamos que era esto. Es que es mucho, ¿eh? Pero si nosotros preguntáramos en España si la gente quiere el euro o la carestía de la vida, yo recuerdo que cuando hacíamos el barómetro de opinión pública al gobierno de Aragón en tiempos de bonanza, hablo años anteriores al 2008, de los 10 primeras preocupaciones de los aragoneses, 6 eran de índole económico, en plena bonanza económica, la subida del euro, la carestía de la vida, las desigualdades sociales, es decir, que hay la economía, o sea, todo tiene que cambiar, perdón, pero es que la economía es lo que marca la pauta. Sí, pero aquí a corto plazo lo que tenemos es que lo que hay en este momento es formar un gobierno. ¿Y qué tipo de pactos se pueden llegar para formar ese gobierno? Vamos al estilo alemán, que es la gran coalición, por ejemplo, y vamos a converger lo que es la izquierda a la derecha para buscar una transformación de modelos políticos, sociales y económicos, o vamos a ir a la confrontación, o vamos a ir a una especie de me quedo en la reserva para ver si luego me recupero, y por ahí tiene que plantearse el 19 de julio. Yo creo que los partidos van a tener un serio problema para hacer viable cualquier proyecto más allá de 2 años, porque dentro de 2 años, y ahí sí que estamos de acuerdo, se hace efectivo la salida de Inglaterra y efectivamente va a haber un cambio en los modelos europeos y a ver si nuestra economía la aguanta. Y por lo tanto, si no la aguanta, háblanos de las elecciones a 2 o 3 años. Por lo tanto, hay que ver qué modelo se forma ahora. Bueno, Si se mira a ese vamos
analizado de manera un poquito extendida esos resultados del Partido Popular, pero ¿qué pasa con el Partido Socialista? Se ha convertido en clave para lograr esa gobernabilidad, a pesar de tener 85 escaños, de lograr 85 escaños, los peores de su historia. Parece que se ha por satisfecho, ¿no?, por haber conseguido que ese sorpaso no se produjera. Álvaro. Sí, no, el Partido Socialista está en una fase de transición muy importante. Si sabe aceptar que hay que cambiar las nuevas formas de organización de los partidos políticos, si sabe aceptar que hay que entender que ya el jefe o la estructura jerárquica de la socialdemocracia tiene que cambiar, si sabe hacer una socialdemocracia europea y entender a los millennials, pues va a tener alguna oportunidad. He dicho, va a tener alguna oportunidad. Si no sabe acertar en ese tema, nos vamos a encontrar con un partido socialista en decadencia. Sí, sí, sí. Y además una decadencia entre 8 y 12 años que va a ser la misma que tuvieron los partidos comunistas italianos, el mismo que tuvo el PASOK, o sea, es decir, va ocupándose por las nuevas generaciones, por los millennials, por las nuevas generaciones, por los relevos generacionales, y ellos tienen mucho aguante porque tienen una base social que todavía es amplia y irá en un declive que será poco a poco. Será clave lo que haga el Partido Socialista para formar gobierno el día 19 entre julio y agosto, y a ver si lo consiguen. Será clave cuál es su comportamiento, pero sobre todo cuál es su transformación interna para el futuro del país. Solo un pequeño matiz por aprovechar. Yo sé que Javier Lambán leyó un libro que le regalé de Rifkin. Yo creo que tendrá que leer uno más importante de Rifkin, que es La civilización empática, donde habla de esa generación del milenio y tiene que entender cómo es esa generación. Sí, sí, sí. Bueno, es realmente complicado, ¿no? El Partido Socialista tiene que satisfacer dos universos muy distintos. El de unos votantes que realmente están ciertamente envejecidos, al igual que le pasa también al Partido Popular, y unos nuevos votantes que se le están yendo a opciones más socialdemócratas, cuando realmente los socialdemócratas deberían ser ellos. Entonces, lo mismo que he dicho al principio, si el Partido Socialista insiste en izquierdas, derechas, desigualdades sociales, yo creo que esto a los nuevos votantes es que no les encaja. Ellos dan por hecho que la democracia ha existido siempre, que la seguridad social,
realidad estos son derechos que se han conseguido, costaron mucho, pero es cierto, el mundo ha avanzado y se tienen que olvidar de esa lucha de clases. A mí me parece arcaico el mensaje en estos momentos del Partido Socialista, ¿no? Y luego esas varonías con ese peso específico que tienen, que hoy el líder o el candidato dice una cosa y al día siguiente hay media docena de gente que le contesta. Pero eso ha pasado históricamente al PSOE siempre, es decir, tiene una disciplina interna, pues oye, lo que tengas que decir no lo digas públicamente, ¿no? No puedes perder esa autoridad como para sacar al presidente de Extremadura y le diga lo que tiene que hacer, bueno, que se lo digan en privado, pero ese totum revolutum que supone para el PSOE, luego no se dan cuenta que viene de perder 5 diputados, que perdió 20 en las anteriores, que perdió 30 en las anteriores y que efectivamente se conforma que, bueno, las expectativas eran peores. Oiga, de las expectativas no se oye, aquí hay que ir a la realidad, ¿no? Y como digo al principio, es muy difícil satisfacer esos dos universos. Mira lo que ha pasado con el Brexit en Inglaterra. Han sido el medio rural, mayores de 65 años, los que han decidido, mayoritariamente, los que han decidido salir y a los jóvenes les han dejado con un palmo de narices. Había un gráfico que ha circulado por las redes interesantísimo sobre la esperanza de vida de los votantes que han decidido salir de la Unión Europea. Bueno, y es alarmante porque te dejan como, no sé, es como si tu abuelo el mismo día que vaya a ofrecer se gasta todo el dinero de la herencia, ¿no? Es un poco chistoso, pero es así. En la línea que decía Javier, perdona, José Luis, de los varones del Partido Socialista, o sea, nadie ya se ha adelantado a decir que dejen gobernar al PP. Bueno, pues sí, pero es que lo que pasa en el Partido Socialista también pasa en Podemos. Es decir, que en la izquierda siempre ha pasado esta especie de muchas voces y a veces muchos fallos de estrategia, porque en realidad es bueno que haya debate y es malo que ese debate se produzca en uno contra otro, en lugar de buscar cuáles son convergencias, confluencias o espacios comunes, ¿no? Evidentemente en estos momentos Pedro Sánchez es un objetivo a derribar por las varonías por los varones socialistas. Y no creo que eso es una día, aunque ya crea que sí, que ha sacado el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía, siendo ella presidente, siendo ella la cabeza del partido, pueda presentarse como una alternativa a Pedro Sánchez. Yo creo que el PSOE tiene que entrar en otra dinámica y ya veremos qué pasa, pero tiene que entrar en otra dinámica, cambiar un peón del lugar no sirve absolutamente para nada. Si lo que les falta
PSOE son todas las piezas del ajedrez, el rey, la reina, los alfines, los caballos y las torres, que son las que ganan las partidas, no solo los peones, sino también la fila de atrás. Eso no lo tiene el PSOE. Y yo creo que no tiene el PSOE porque no ha entendido los cambios generacionales en España en las últimas 20 años. Y ese es el gran problema que tiene. Álvaro. Sí, no, sí, yo coincido totalmente porque yo entiendo que en el Partido Socialista tiene que aparecer una tercera vía Claro. para que planteen unas nuevas maneras de entender esa socialdemocracia. Bueno, no puede ser que ya sea Susana o quien sea que diga, no, es que tiene que gobernar el PP. Bueno, pero ¿para hacer qué? Hacer que, Porque si tú me dices eso que es, tiene que gobernar el PP, yo, por sentido del Estado, vamos a ver, lo del sentido del Estado, lo de la disciplina, el orden y todas estas cosas se dan por supuesto en la gente del milenio. Es decir, es que qué sentido de Estado y que no, tú dime qué van a hacer. Explícame. Y sobre ese tema, tú insiste que el Partido Popular pues, va a tener que hacer esto y lo otro. Y a partir de ahí diremos, bueno, pues tiene que gobernar el PP. Bien, y hasta va a convencer a... Pero una persona que se erige en la manda más y que se le pone bajo palio, con perdón, porque no quiero insultar a nadie, pero se le pone bajo palio porque tiene mucha querencia, pues bueno, tampoco es cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el partido... Mira, 3 partidos han salido del 15M. 3. Pero no hay que olvidarse de ninguno de los 3. Partido X en el 2013, Podemos en el 2014 y Ciudadanos. Ojo con los planteamientos del Partido X, que plantean un partido sin líder. yo Cuidado, una pregunta que la lanzo aquí. ¿El PSOE puede permitirse ahora pasar la oportunidad de llegar a un pacto con el PP, aunque sea con una abstención, en la que le pueda poner como bases no a los recortes en educación, no a los recortes en sanidad, a parar los desahucios, leyes sociales, incluso una reforma de la Constitución o de la ley electoral? Sí, cambia la ideología. Pasar esta oportunidad de Cambia la ideología. Si cambia el planteamiento de estructura, si no caerá. Claro. Y si no lo hace y se abstiene sin más y deja gobernar al PP sin haber puesto ninguna condición previa, es el finiquito del Partido Socialista. Porque entonces ya no sirve para nada. La oposición será Podemos. Javier, a la pregunta, José Luis. Bueno, yo en las anteriores elecciones ya opiné que este acuerdo a la alemana a mí particularmente era el que más me satisfacía, es decir, poniéndose de acuerdo en los grandes problemas que hay en
quieren luchar contra la corrupción. Oiga, Pónganse de acuerdo. pónganse de acuerdo los dos partidos más votados, que reúnen a millones, o sea, del arco parlamentario y solucionen esto que son los españoles que queremos. El otro día hablaba con un grupo de jóvenes y decían, bueno, ¿qué han hecho desde que empezó la crisis para solucionar la crisis? ¿Qué modelo económico? No se ha hecho nada. O sea, se han paliado los efectos, se han puesto un montón de millones encima de la mesa para paro, pensiones, etcétera, etcétera, pero realmente se ha cambiado el modelo productivo. O sea, No. se ha cambiado de expectativa económicas de Nos ha mejorado el gente mercado ha pasado laboral. No. 8 años, O sea, que no es decir, oye, es una crisis pequeña, es que esta crisis va a durar mucho y estamos aquí aguantando, creando cada día autónomos, que bueno, algunos salen y otros cierran, pero que no es la solución el autoempleo, ni muchísimo menos, ¿no? Yo Entonces, creo que aquí yo creo que este acuerdo de los dos grandes partidos en las cosas de sentido común y luego las cosas pequeñitas ya lo solucionaremos. Oiga, es que no es tiempo ni para gastar no. un solo euro ni un solo minuto en cuestiones estéticas, creo yo. O Cuando sea, tienes el paro que tienes en España y tienes la estructura de ese paro que el 52% son menores de 35 años y además que hay dos titulados, yo creo que tienen que funcionar los grandes pactos de Estado independientemente de los problemas internos de cada uno de los partidos. Y en ese sentido tiene que ser, bueno, pues las urnas dicen que el PP tiene que poner encima de la mesa las posibilidades de pactar y tiene que pactar, intentarlo con los cuatro, incluso con el que peor se lleva, que es Podemos. Podemos sabemos que va a renunciar, pero los otros tres suman, es que si los suman son 15 millones de votantes los que estarían representados en una pura tres bandas. Y luego los problemas internos de cada partido y su evolución es una cosa distinta. Pero a medio plazo es que dentro de 2 años va a haber un cambio importante en Europa que nos va a afectar de lleno. Claro, Si seguimos cayendo en el PIB, si creamos empleo de baja calidad, contratos basura, es que y seguimos manteniendo la estructura laboral, financiera y político-empresarial como está, tenemos un gravísimo problema de futuro y a muy corto plazo. Son 2 años. Bueno, vamos a seguir avanzando porque nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de Unidos Podemos y de Ciudadanos a la vez. Los dos partidos esperaban mejores resultados, no los han conseguido. ¿Qué ha pasado? ¿Les ha pasado factura tanto a Unidos Podemos esa alianza con Izquierda Unida y a Ciudadanos ese acuerdo de gobernabilidad en las pasadas elecciones con el Partido Socialista? ¿Les ha pasado factura, Javier? Pues mira, yo creo que sí, sin ninguna duda, especialmente a Unidos Podemos. A Ciudadanos también, pues por ese efecto llamada al voto que pedía el PP del sentido común, de
sondeo, si recuerdas, José Luis, había los dos mayores grupos de indecisos estaban en los votantes de los nuevos partidos. Esto nos llamó mucho la atención porque, en teoría, son partidos que no han tenido desgaste político, algo municipal ha tenido Podemos, pero había uno de cada tres que no tenía muy claro qué votar 20 días antes de estas elecciones. Entonces, los dudosos de Ciudadanos han acabado votando al Partido Popular y los dudosos de Unidos Podemos han acabado no votando. Esto era una obsesión, un estimador que a mí me ha apasionado desde el principio, y era el siguiente. De los votantes que votaron en su día al Partido Socialista y que luego votaron a Podemos y ahora están indecisos o descontentos, ¿a quién van a votar? Una opción posiblemente podría ser Ciudadanos si estaba dentro de ese espectro ideológico 4 o 6 en la escala de ideológica, pero al final no han votado. O sea, si tú sumas los votos que podía aportar Izquierda Unida a la confluencia con Podemos, han sido muchos mayores los que no les han votado. O sea, con lo cual no puede ser que simplemente con una exposición mediática algo agresiva, pues, en las televisiones, un partido que no ha gobernado tenga ese número de rechazo, ¿no? Yo creo que la cuestión, una de las claves es que desde el 20 de diciembre Izquierda Unida está amortizada. Y entonces, por lo tanto, yo creo que Podemos, la estrategia de Podemos de sumar a Izquierda Unida, dado como que había pasado en esas sumas que llegan a las confluencias, las listas, las alcaldes del cambio, que les llaman ellos, yo creo que eso ya estaba sobre la mesa. No necesitaba modificar ni dar un mensaje distinto al que se estaba dando el 20 de diciembre. Y efectivamente, en Aragón tiene más explicación por la presencia de Junta, que no han participado en ese voto del PSOE, pero en el caso de a nivel nacional es evidente que la masa de votantes y de electores de Izquierda Unida no estaban con Podemos, con lo cual no sé si han ido a la abstención o se han ido al otro lado. Como decía antes Álvaro, pues todavía hay una bolsa de votantes de izquierda de toda la vida, que esos no van a estar con unos chicos que no saben si son socialdemócratas, si son comunistas, son marxistas o si son transversales. Y entonces, eso ha influido. Y en el caso de Ciudadanos, que no ha perdido tanto como parece, ha funcionado el voto útil y los restos. Porque es que son, por escasos restos, ha perdido 4 o 5. Si nos hubiera quedado 3
36-37. El de Barcelona pierde por un poco, y los otros que se han estado moviendo más o menos en las mismas situaciones. Y insisto, y el problema de Podemos, yo creo que tiene razón el Rejón sobre lo que considera el resto de la persona mayor de Podemos como estrategia no les ha ido bien ni servía desde el principio, porque Izquierda Unida quedó amortizado el 20 de diciembre. Álvaro, te pediría brevedad porque tenemos que hablar de Aragón. Yo creo que Ciudadanos se ha equivocado de estrategia, no ha identificado a qué sector tenía que llegar. Esto de Venezuela y todo esto, pues a un joven de aquí, esas cosas, a mí no me hables de esto. El ataque que ha hecho al Partido Popular, totalmente negativo. Tú no ataques a la derecha conservadora y de siempre, y tú colócate pues, en plan Blair o en plan pues, derecha europea. Con esto acabo con... Ha perdido 300.000 votos. Yo creo que se ha equivocado. Aquí ha habido una equivocación de pública donde se tenía que dirigir, por tanto se lo tienen que hacer mirar en esa cuestión. Y luego, con respecto a Unidas Podemos, yo es que considero que los viejos no es izquierda, no es socialdemócrata, los viejos comunistas han seguido votando lo de siempre. Y no es baladí porque son 700.000, 800.000 votos que están ahí de toda la vida. Y esos no son socialdemócratas, no lo han sido nunca, pueden aceptar un pacto con el Partido Socialista, pero no ir en coalición con la socialdemocracia. Yo creo que esto ha sido esencial y creo que solo acabo aquí, solo rápido, y decir, no, Podemos no es que se haya equivocado de estrategia, ha hecho una alianza, pero en esa alianza pues no le ha fructificado ese voto, porque pensaba que iba a arrastrar a los viejos comunistas. Estos se han quedado en su... o no han votado. Breve, José Luis. Muy breve, hay un dato más. La pinza PP Podemos recordó mucho la pinza PP Izquierda Unida, pinza entre comillas. Estamos hablando del lenguaje en la temporada de Anguita, ¿no? Anguita tuvo su subida y luego su caída. Y esa imagen es la que no ha funcionado en el electorado de centro izquierda. Estoy de acuerdo. Bueno, y vamos a concluir el programa de esta noche hablando de los resultados en Aragón, la confluencia PP-PAR y también el PSOE han logrado mejores cifras que en el 20 de diciembre en detrimento de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Para el Partido Socialista esto hace que refuerce su hegemonía en la izquierda. Supone que se abra una vía para Lambán e intente un pacto de legislatura con Podemos, José Luis. Sí, lo que lo intente lo va a poner encima de la mesa. De hecho, lo tiene puesto desde el primer día que tomó, que fue investido presidente de Aragón, ¿no? El pacto de legislatura, yo creo que él es
consciente de que el decálogo de Podemos está finiquitado, por lo tanto tiene que llegar a una especie de guía común con quien le tiene que apoyar los votos en el Parlamento, y además se tiene que ir acompañado de la estabilidad de poder sacar al menos los presupuestos del 17 y del 18 para no llegar en zozobra a las elecciones autonómicas del 19, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que es consciente y que se siente necesitado de ese pacto. Y va a haber un problema, es si Podemos va a aceptar el reto y va a dar estabilidad, o va a jugar a hacer la contra. ¿Cuál es el problema? Que mientras juega a hacer la contra, el Ayuntamiento de Zaragoza está inestable y su gestión bloqueada. Y eso lo pagan votos, y por eso ha pasado lo que ha pasado en Zaragoza ciudad. Javier. Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis de José Luis. Tiene que pensar el socialismo aragonés que este pequeño soplo de aire le viene de los votantes de Chac, que no han votado a Podemos y que ha sido una de las autonomías donde más ha crecido el voto socialista, precisamente porque ellos tienen su acuerdo de gobierno con Chac, les ha favorecido mucho esto, y puede ser también un tema engañoso porque esos acuerdos son solo puntuales, ¿no? Y mucho más de acuerdo con José Luis en que Zaragoza tiene un peso específico enorme dentro de la comunidad, lo tiene también políticamente, y mientras Zaragoza esté en este impasse, pues Aragón estará en el mismo impasse, ¿no? No podemos olvidarnos de Aragón y Zaragoza, y yo creo que Lambán ahí tiene un reto de desbloquear. Es un reto difícil porque ahí está Echenique haciendo una triple pinza local, autonómica y nacional, pero yo creo que si son capaces de llegar a un acuerdo con la formación de Podemos, es la única manera de desbloquear Aragón. Yo creo que es magnífica ocasión para Javier Lambán para que haga dos cosas. Asiente el gobierno, pero la más importante, inicie una tercera vía ideológica. ¿Va a ser capaz Javier Lambán de hacerlo? Se tiene que rodear de un equipo importante y pactar con Echenique de otra manera, totalmente distinta. Es posible encontrar una tercera vía a la socialdemocracia española. Bueno, Javier Lambán podría tener más opinión, entiendo yo, que otros líderes o varones del Partido Socialista. Sí, pero sí que tiene un problema muy clave en Aragón, sobre todo en la ciudad de Zaragoza, y es que tiene que cambiar las estructuras del partido. Y bueno, eso de arriba abajo. Lo hemos hablado. Pero porque el resultado es engañoso. Si el resultado te da para quedarte
cuestión más, la última, y esta también os pediría brevedad, sobre todo a ti, Javier. ¿Qué ha pasado con los sondeos? Porque todos los sondeos, excepto hay que decir que el publicado en el Grupo Heraldo, daban ese sorpaso como algo claro, ¿no? Y al final no ha sido así. Hay que decir que en el Grupo Heraldo el PSOE se situaba como segunda fuerza. ¿Qué ha pasado incluso en esas encuestas a pie de urna? Sí. Bueno, yo distinguiría entre las encuestas previas al día de las elecciones, incluso estas, la famosa frutería de Andorra, que ha venido dando datos esos datos tan particulares, y después el propio sondeo a pie de urna, ¿no? Como he dicho antes, cuando empezamos en este oficio hace ya muchos años, los sondeos no eran tan determinantes como ahora. Digamos que se calcaba el resultado presentando los sondeos 30 días antes de la muestra. Ahora, con 4 partidos, no es que sea más difícil, es que las opciones son distintas, aumenta el número de indecisos y la posibilidad de votar a un partido a otro, pues ha aumentado también. Ha aumentado también el número de gente que decide el voto en la última ocasión. O sea, yo separaría eso de lo que es el sondeo a pie de urna, que para mí fue un patinazo escandaloso, ¿no? Con el dinero que cuesta, eso costó 377.000 euros de las arcas públicas para una hora y media de tertulia en la televisión, de la que además todas se hicieron eco, o sea que no solo fue solo Televisión Española y las autonómicas, sino que en Antena 3, en Telecinco, en las todas las televisiones estaban dando el mismo sondeo, no al lugar que con 71 diputados de Podemos se le llega a adjudicar a mitad de tarde hasta 99, ¿no? Finalmente alguno menos, pero es un... Yo creo que, como he dicho antes, ese efecto llamada voto refugio Mariano Rajoy, voto útil Partido Popular, hizo mucho en que esa famosa frase de que vienen los rojos, ¿no? El miedo a la derecha, al comunismo, Venezuela, pues al final esos votantes de esa posición ideológica muy cercana a Ciudadanos PP, pues al final decantaran esa subida, unido a una Leidón pues que tiene sus caprichos y que al final esos pequeños restos hace que una formación pueda tener 10 diputados con los últimos votos, pues hace que se distorsione. Nada que objetar, me culpa por no llegar a clavar los resultados. En Aragón lo hicimos muy bien. En el resto nacional dimos a PSOE por delante con muy poca diferencia, y sí que pues esa diferencia con Ciudadanos de darles prácticamente un mismo resultado, pero lo que hemos dicho antes, Ciudadanos no llegó a perder ni siquiera un punto porcentual. O sea,
80 décimas y esas 80 décimas le supuso perder un 20% de sus escaños, ¿no? Yo creo que estaba claro que la bolsa de indecisos estaba donde estaba y se movió en la última semana y estaba exclusivamente entre el PP y el PSOE. Y que los abstencionistas sí que estaban claros casi desde el principio de la campaña y eran casi todos de centro izquierda. Álvaro. Sí, mi opinión es que ha habido un voto oculto, unos que se han asustado, que no querían reconocer que iban a votar al Partido Popular, y luego otros que por los rojos, pero es que estos rojos, los del Partido Comunista, que no querían votar. Es decir, se han abstenido y tampoco han querido decir cuál era su voto. Es decir, que yo creo que ha sido un voto oculto, entonces, porque rápido, PSOE y Ciudadanos no ha habido tanta equivocación. Me refiero a las encuestas. En el del PSOE, Horquilla era 81-85, son 85, y en el de Ciudadanos 26-30 y son 32. Tampoco se han ido tanto. Donde se han ido mucho es en el PP y Podemos. Yo creo que son esos dos elementos. Han cerrado filas unos y otros han dicho, yo no quiero saber nada. Creo que es esto, ¿eh? Sí, yo creo que y ese es el voto oculto las casas son es clásico en todas las campañas. y el del Partido Comunista Voto más. que no lo dicen en las encuestas, lo que se hablan de las abstencionistas indecisos, que afloran siempre en los últimos Y de los comunistas más, que no han querido. esos dos aspectos Muy bien, muy bien. el voto oculto del Partido Popular se tiene siempre en cuenta en la cocina, y la sinceridad del votante de Izquierda Unida es increíblemente fiel. Es decir, no varía el recuerdo de voto del voto directo. Entonces yo creo que cometimos todos el error de asumir que los votantes de IU iban a votar a Podemos. Entonces, el primero que publica marca tendencia. Después el siguiente, si ve que la tendencia sigue, pues tampoco altera mucho. Tened en cuenta que las primeras encuestas se hacían con muestras, pues igual 800 o 900 encuestas para todo el territorio nacional. Es un margen de error muy importante. Entonces, bueno, A pie de urna está equivocado. esto Bueno, es, el no tiene Congreso se constituirá el 19 de julio y a partir de ahí el rey abrirá las consultas. Queda